en vivo. Regresamos. Bueno, entramos en esta parte del programa. Ya no nos alcanzó el tiempo de analizar en la mesa de debate, de análisis esta mañana, la comparecencia de Lorenzo Córdoba, porque bueno, pues tenemos lo que pasó con Ricardo Anaya esta mañana y la comparecencia que finalmente se difirió hasta el mes de enero. Hemos hablado del tema de la boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey, todo lo que se ha detonado al respecto de este tema. Y bueno, pues quedó pendiente revisar, lo hablamos más temprano en esta emisión, lo que fue la comparecencia precisamente del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral la semana pasada, el viernes. Vaya situación que se dio. Y como comentábamos hace rato, pues depende a quien usted lea. En las columnas políticas de entonces a la fecha, hasta este mismo lunes, hemos visto columnas políticas y análisis de lo que sucedió con Córdoba, con Lorenzo Córdoba y con Gerardo Fernández Noroña y con Cantón Cetina y todo lo que ocurrió en esta comparecencia. Y pues hay quien declara que Lorenzo Córdoba resultó victorioso de este trance, digámoslo así, y hay quien dice que no, que fue una tunda monumental y que quedó muy mal parado. Así que pues así se ven las cosas, en blanco y negro, literalmente. Lorenzo Córdoba está aquí esta mañana para conversar estos minutos sobre lo que sucedió en la comparecencia, sobre lo que vivió en esta comparecencia con los legisladores, y bueno, pues tal cual, así se ven las cosas de manera muy polarizada. Lorenzo, buenos días por estar aquí, gracias. Hola, muy buenos días, querida Carmen. Un placer estar contigo, con tu auditorio. Igualmente, pues, ¿cómo lo valoras tú? ¿Cómo sentiste el asunto? ¿Cuál es tu balance? Pues mira, muy positivo, Carmen. Soy como sabes, un docente universitario, un constitucionalista, un demócrata convencido, el titular de un órgano de Estado que tiene la responsabilidad de garantizar a la democracia en este país. Y desde ese punto de vista pues ha sido un privilegio para mí poder dirigirme a las y los legisladores en la máxima tribuna de México, ¿no? La máxima tribuna política de México. La Cámara de Diputados es el órgano, así lo dice la Constitución, que representa a la nación en su diversidad y pluralidad. Y pues para mí atender esa invitación que me hicieron a tener este diálogo respetuoso, intenso, en fin, fue un verdadero privilegio. Nunca había ocurrido que un titular del órgano de un órgano autónomo compareciera o fuera invitado, más bien, ¿no? Porque hay incluso dudas sobre había obligación legal o no de ir. Yo, por supuesto, no entro a ese debate. Para mí fue un verdadero privilegio, incluso como recordé allí desde no hay un solo parlamento. No, pero no sé si normal. Bueno, a ver, no hay, en los parlamentos, desde luego que hay estridencia y hay jaloneos, etcétera, pero déjame detener el nuestro. Sí. Desde luego lo que significa, y bueno, por supuesto, a la memoria de tu padre, el gran Arnaldo Córdoba, que fue mencionado pues 2 veces, fue muy destacada la imagen de Gerardo Fernández Noroña, que fue muy rudo, fue una exposición muy severa en contra tuya, y pues cerró mencionando a tu padre, y ahí tú te levantas y aplaudes, y bueno, se da esta escena que ha sido reproducida amplísimamente a lo largo de todo el fin de semana, y la recuperamos esta mañana. Pero déjame detener aquí. Sí, desde luego que se quiere un congreso vibrante, un congreso en donde haya cosas fuertes, etcétera, pero aquí yo diría que tenemos que leerlo de ciertas maneras. Estamos hablando de un contexto especialmente agresivo en contra de tu persona por parte del grupo mayoritario que gobierna este país. Al final de cuentas, Morena fue especialmente agresivo contigo. ¿Cómo lees esto? ¿Te están cobrando lo de Michoacán? ¿Te están cobrando lo de Guerrero? ¿Te están cobrando cosas que te identifican como si fueras un aliado de la oposición? ¿Te están ubicando como un actor político más que como un árbitro? Pues probablemente, pero se equivocan radicalmente. Mira, yo entiendo, por ejemplo, lo de Gerardo Fernández, ¿no? Pues él seguramente debe ser incómodo haber sido el primer funcionario de alto nivel al que el INE lo sancionó el año pasado como por haber cometido violencia política contra las mujeres.
Seguramente hay quien está molesto por decisiones que ha tomado el árbitro, por eso yo mismo le cité a Eduardo Galeano, ¿no? Suele ocurrir que al árbitro se le critique, ¿no? Quienes ganan dicen que ganan siempre dicen que ganan a pesar del árbitro, y quienes pierden por culpa del árbitro. Pero mira, yo incluso inicié subrayando una cosa, Carmen, que a veces se pierde de vista, y pues lamento que haya legisladores que lo pierdan de vista. A lo mejor tenían otro propósito y no discutir el presupuesto del INE, pero bueno, ese no es mi rol, interpretar qué quisieron los legisladores. Y es el hecho de que no hay una sola decisión que haya tomado el INE, y de las que se hayan o de las que se hicieron referencia el viernes, que sea una decisión unipersonal. Todas son decisiones colegiadas y todas pueden ser impugnadas, así que si hay alguien que está molesto con una decisión del INE, puede recurrir al tribunal, y en ocasiones, las menos, por cierto, el tribunal enmienda la plana al INE, las más de las veces se ratifican. Entonces, mira, incluso se decía, tú mencionabas ahora haber bajado alguna candidatura, pues sí, igual que hace un año, por hechos muy similares, es decir, haber ocultado información financiera, pues le negamos el registro a una organización de ciudadanos que aspiraba a convertirse en partido político. Por cierto, una decisión que en su momento fue muy aplaudida por quienes hoy me criticaban. Pero así es parte del rol, y yo creo que así hay que verlo. Lo importante no es tanto eso, pues la estridencia. Pues sí, hombre, hay quienes creen que este hecho pues bochornoso y vergonzoso, ¿no? Pero cada quien, de que no me toques porque no seas igualado, o qué sé yo, esas cosas que son verdaderamente ¿Cómo fue esa vulgares. escena? Porque, a ver, aquí hay un tema. Cantón Cetina, cuando tú le das como una palmadita, te dicen, no me toques igualado. Y Sí. mira, es una expresión súper clasista, evidentemente. Pues bueno, cada quien. Pero entonces, bueno, ¿eso cómo se dio? Pues mira, pues lo que pasa es que fíjate, es sorprendente, y esto habla del respeto que un constitucionalista como yo le tiene, y la deferencia le tiene a los representantes populares electos, ¿no? En elecciones que realizó el INE, por cierto, ¿no? Cada vez me decían que eso es algo muy poco frecuente, que cuando alguien acude a la Cámara de Diputados se acerca a un legislador, pues yo para mí es lo más normal, así me educaron, ¿no? Ponerme de pie y saludar, ¿no? Uh-huh. La democracia implica debates tan intensos, tan ríspidos como sea necesario, pero pues respeto y tolerancia a quien no piensa igual que tú, ¿no? Pero te dejaron con la mano extendida. Me dejó con la mano extendida, bueno, este saludo de puño ahora, el saludo Sí, pues, COVID, como le con dicen, el puño extendido. no fue el primero, ya había pasado a un legislador antes, a los que pues, seguramente saludar o tener cortesía pues significa claudicar en sus posturas políticas, ¿no? Entonces, lo saludé, me dejó con la mano tendida, le dije, usted tampoco saluda, bueno, pues en fin, y con una cuestión de cortesía le dije, pues es un placer conocerlo, y le di una pequeña, ligera y amistosa palmadita en la espalda, y es cuando vienen estas reflexiones, pero hasta eso es hasta útil, Carmen, porque mira, estos son eventos públicos, ¿no? Archipúblicos. En el lugar público, y en un lugar público como es la Cámara, que es casa de todos y todos, y eso sirve para que la ciudadanía también conozca mejor a los funcionarios públicos, ¿no? Cómo son, cómo que reaccionan. Este señor me dijo que había estado en este legislador, me dijo que había sido colega de mi padre, sí, y yo le recordé en corto, sí, en efecto, nada más que mi padre estaba en la izquierda y entonces usted estaba en otro lado, ¿no? En fin, pero son cosas normales, y no es lo más relevante, Carmen, es lo más estridente y en lo que todo el mundo apunta. Para mí lo más importante fue la oportunidad de explicarles a las y los legisladores pues los detalles en el presupuesto y de muchas otras cosas. Me invitaron a hablar de presupuesto y a ver, eso, porque exacto, el presupuesto, que es a lo que ibas, ¿en qué quedaron? Bueno, pues mira, ellos tendrán que tomar decisiones. Pero mira, déjame explicarte, ponerte, por ejemplo, esto que fue una explicación que les hice a ellos sobre la mesa, ¿no? Este es un presupuesto, Carmen, raro, porque por primera vez el INE tuvo que incluir, porque así se lo mandató la Corte, la Suprema Corte de Justicia, un monto, es una partida para eventos que no sabemos todavía hoy si se van a realizar o no. El año pasado, cuando... ¿La revocación de mandato? Exactamente, y la consulta popular. El año pasado, cuando supimos que teníamos que hacer la consulta popular, pues no se había previsto, porque es un hecho que nadie sabía si se iba a realizar o no. Y la Suprema Corte nos dijo que nos habíamos equivocado porque había que presupuestar
los montos para esos ejercicios, incluso sin tener certeza de que se realizarían. Así lo hicimos y hay una partida de 5.800 millones de pesos, 3.800 para la revocación de mandato y 2.000 millones casi, 1.900 y algo para la consulta popular, que son hechos que no sabemos todavía, figuras que no sabemos si se van a activar o no. Para la revocación están juntándose firmas, para la consulta popular podría el presidente o alguna cámara solicitarlo hasta el 15 de diciembre, o bien ciudadanas y ciudadanos con sus firmas también, en fin. Entonces, explicarles esto para mí era muy importante, y que se supiera que en el momento en que estás hablando de casi la quinta parte, más de la quinta parte del total de partidas para el INE y para los partidos políticos, porque recuerda que también hay 5.800 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, que ese no se puede tocar, ¿no? Entonces, pues estás hablando de montos muy importantes. Que no se puede tocar, pero muchos diríamos que se debería tocar, pero bueno, eso lo dejamos para mejor ocasión. Sí, pero no es... Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero eso quien lo tienen que tocar están en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, esa es una reforma constitucional, no le corresponde al INE otra cosa más que aplicar lo que los legisladores digan, ¿no? E incluso también, por ejemplo, esto que se tocó, que fue interesante, ¿no? Un legislador me preguntó cuánto dinero habían devuelto algunos partidos, y bueno, pues yo dije lo que ha ocurrido, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Morena, se han devuelto 150 millones de pesos en este año, en que han recibido o están recibiendo un monto de financiamiento ordinario en más de 1.700 y más de 2.200 si sumas lo de los gastos de campaña, ¿no? O sea, el dinero para las campañas. Entonces, fue muy interesante. Yo creo que hubo mucha información. Ojalá, yo celebro mucho este diálogo democrático. Lo de menos son esas anécdotas curiosas. Déjame ir a las anécdotas, pero que no son tanto. También hubo una insistencia, hubo cartelones, hubo muchas cosas de que te bajes el sueldo, así te lo planteaban, que te bajes el sueldo. Bueno, ese sueldo efectivamente que fue aprobado por el propio Congreso, evidentemente. ¿Cuánto ganas, Lorenzo Córdoba? Dinos ya, porque es un dinero público y para quitarnos la duda. Sí, a ver, Carmen, ¿cuánto ganas? Te lo digo además con una ruta. En ningún otro órgano del Estado puedes saber tan rápido, con solo 2 clics, cuánto gana un funcionario. Y es una información pública, 179,000 pesos netos mensuales. Así que ¿eso es más que el presidente? ¿Perdón? ¿Eso es más que el presidente? Sí, entiendo que sí, porque así lo autorizó el Congreso. ¿Y está en litigio el asunto? ¿Perdón? ¿Y está en litigio todavía el asunto? Sí, claro, es lo que les dije a los legisladores. A ver, señores, hay un litigio respecto de los sueldos de muchos funcionarios y sobre si se pueden afectar válidamente o no en términos de sus derechos laborales estos montos. Y eso está en la Corte, y como les dije a los legisladores, vamos a hacer lo que la Corte diga, y la Cámara de Diputados también va a tener que acatar lo que la Corte diga, por un lado. Y luego, por el otro lado, Carmen, creo que eso fue interesante, y parecía que muchos legisladores desconocían lo que habían votado. Al aprobar la ley de remuneración de los servidores públicos, que fue publicada en mayo pasado, hay un transitorio, y yo entiendo que a veces no te da tiempo de leer todos los artículos, y mucho menos los transitorios, pero bueno, hay un transitorio que fue aprobado, y muchos de los que me reclamaban ese tema lo votaron a favor, por cierto, es un dato curioso, que los miembros del Consejo General, entre otros funcionarios, estamos exceptuados de la limitación que establece esa ley de ajustarse a la remuneración presidencial, con independencia que todavía no está claro y no han satisfecho lo que la Corte dijo, los legisladores, de establecer con claridad cuánto tiene que ser el monto del presidente y justificar cuál es el monto de la retribución del presidente. Entonces hay un litigio abierto, y lo que yo dije pues es que vamos a esperarnos y todos vamos a hacer lo que diga la ley, ¿no? Para eso estamos como funcionarios públicos nosotros y los legisladores, ¿no? Bueno, Lorenzo Córdoba, se me acaba el tiempo, pero déjame cerrar rapidísimo, a reserva de seguir hablando en otro momento, si me lo permites. Juicio político lanzó Gerardo Fernández Noroña en contra tuya. ¿Qué dices? Pues es muy curioso, vuelvo a insistir, Carmen, que se quiera hacer juicio político a un integrante de un órgano colegiado por las decisiones que tomó ese colegiado, y no se esté enjuiciando, en todo caso, a todo el colegiado. Pero eso demuestra finalmente que detrás de todo esto hay solo intencionalidades políticas, que yo respeto mucho, con las que no coincido, que por supuesto, porque no hay una sola decisión que haya tomado el INE, el Consejo General del INE,
que no haya podido ser impugnada ante los tribunales, que es la vía del Tribunal Electoral, que es la vía que establece la Constitución para la rendición de cuentas respecto de nuestras decisiones. Por lo demás, si deciden hacer, pues eso está, ese es el derecho a los legisladores, ¿no? Si eso ocurre, pues yo nunca pensé, querida Carmen, que hablaría, porque no ha sido ni mi intención jamás ocupar un cargo público electivo, ni mucho menos, ni la ha sido ni la será, por cierto. ¿Así de plano? ¿Definitivo? ¿Categórico? Claro, ¿así? Carmen, tú me conoces bien, Carmen, estuvimos trabajando juntos durante muchísimo tiempo. Yo soy un académico, a eso me voy a dedicar. Bueno, sí, ha sido un académico, pero quién sabe lo otro o no. Si te postula la oposición, ¿qué dirías? Te lo digo, a ver, un bloque opositor que lance a Lorenzo Córdoba. Carmen, seamos muy claros. Sí, que pues. Bueno, te agradezco la pregunta. Yo voy a ocupar el cargo que tengo hasta que se acabe el mandato constitucional que me fue concedido, que es el 3 de abril del 23. Y el 4 de abril del 23 me podrán encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde espero continuar durante muchísimo tiempo mi carrera académica. Y por lo demás, pues entiendo, insisto, esto que decía de Fernando Noroña, ¿no? Entiendo que está allí para hacer política, digamos, y es una buena bandera política esa. Si deciden emplazarme a un juicio político, pues con mucho gusto acudiré en una segunda ocasión. No pensaba haber estado nunca, ya estuve una vez, otra vez, pues bueno, pues tendré que ir allí a la Cámara de Diputados, al Pleno, de nueva cuenta a poner mis argumentos. Pero bueno, insistir esto, Carmen, todo de lo que se me dijo, y por lo cual están diciendo que si juicio político sí o qué sé yo, todas son decisiones de un colegiado. Así que no tiene ningún sentido, aunque pues entiendo que se habla para el público, digamos, ¿no? Pues seguiremos hablando, Lorenzo, porque viene en camino una reforma constitucional en materia electoral y eso ya lo sabemos, así que también será tema muy relevante en lo que resta del sexenio. Déjame cerrar rápidamente porque no te puedo no preguntar. ¿No te invitaron a la boda de Santiago Nieto y tu compañera Carla Humphrey? No, Carmen, no fui invitado. Ah, bueno, pues es que es un evento que trascendió lo privado y ahora ya es un tema público, como se sabe, por razones obvias. Así que el sábado, Carmen, entiendo que fue el sábado en Antigua. El sábado yo estuve paseando y cargando pilas por la UNAM. Y por cierto, recordando a mi padre, subí incluso un tuit señalando cuál fue el aula hoy de la Facultad de Derecho, entonces de Ciencias Políticas, con la que la facultad, donde mi papá se doctoró en 1973 y con lo cual la facultad, que es tu facultad, por cierto, Carmen, se convirtió en tal, ¿no? Pasó de escuela a Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? A eso dediqué el sábado. A recordar a tu padre, Arnaldo Córdoba, pues ahí está tu tweet. Por mi querida UNAM. Y a pasear por la UNAM. Bueno, pues no fuiste invitada a la boda, también es un dato. Gracias, Lorenzo, por estar aquí esta mañana y muy buenos días. Chao, Carmen, un abrazo fuerte. Un abrazo para ti, gracias a Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Nos queda